Bueno, pues qué bueno que están aquí todos. La verdad es que es impresionante ver a tantos contadores juntos. Es algo que nosotros como organizaciones de la profesión contable quisiéramos tener y la verdad es que es muy agradable estar aquí con ustedes. La verdad es que me faltaron títulos para estar a la altura de estos dos grandes señores que son unos grandes contadores y que pues nada más para resumirles, nos han representado a todos los contadores que estamos aquí en Nuevo León durante los últimos 2 años. Entonces, bueno, cuando Alegra se me acercó, como soy presidente de la asociación Exatec Contaduría Pública, y cuando Alegra se nos acercó y nos dijo, oigan, pues, ¿qué puede traer la asociación de exalumnos del TEC de Monterrey para este evento, ¿no? Entonces, yo me puse a pensar y dije, pues creo que nuestra profesión ha cambiado mucho, hemos tenido muchos retos a lo largo de la historia. Nada más para hacer un poquito de historia, pues tenemos como profesión contable 117 años aquí en México, cuando le dieron su título de contador público a Francisco Díaz Barroso. El Instituto de Contadores Públicos de México tiene 100 años. El TEC hace 81 años que se fundó, ya se fundó con una escuela de estudios contables. Un poquito más tarde también FACPIA inició 5 años después que el TEC de Monterrey. Entonces, tenemos una larga historia ya como contadores públicos y la verdad es que pues tenemos más de 100 años dándole luz a los negocios, dando esa oportunidad de que conozcan sus números, de hacerlos rentables, de acompañarlos, de hacerlos crecer. Realmente hemos sido parte muy importante de cómo ha crecido el país, de cómo ha ido de una economía rural a una economía ya industrial. Y todos estos pasos han representado pues cambios muy importantes, no solamente a nivel industrial, no solamente a nivel profesional, sino también como contadores hemos tenido que cambiar, ¿no? Y tomamos como ejemplo El Quijote de la Mancha, ¿no? Este es un libro que se escribió en 1600 y cacho, está en español, pero cuando lo leemos realmente tiene palabras que no entendemos, ¿no? Es un poquito diferente, es un español antiguo y si nosotros no cambiamos como contadores, entonces estaremos en ese lenguaje antiguo y va a ser muy complicado que entendamos cómo es el futuro de los negocios y cómo es el futuro de las economías en las que están nuestros negocios. Entonces, la verdad es que es bien importante que estemos aquí, que podamos hablar de esto, que hablemos de qué es el siguiente paso, de a dónde nos vamos a llevar. Y cuando Alegra me buscó, dije, hay algo bien importante que se está generando y que se hizo aquí en Nuevo León, el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, que es el Contador 4.0. Entonces, creo que es importante que lo conozcamos, que veamos para qué nos puede ayudar y tiene diferentes aristas, ¿no? El Contador 4.0, pero me gustaría que me dijeran cuál es la necesidad de evolucionar del contador público. Gracias, Luis. Primero que nada, quiero agradecer la invitación de Alegra, la presencia aquí de Luis Alberto de Exatec, de mi predecesor, Juan Antonio Rodríguez, que fue el anterior presidente del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, y darles un saludo de parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, del maestro Héctor Amaya Estrella, que no nos pudo acompañar el día de hoy, pero vengo en su representación. Y sí, es un tema importante, Luis, porque como bien dices, la profesión contable en México tiene un poco más de 117 años, porque van los días corriendo, pero la figura del administrador o contador público tiene más de 10,000 años. Desde que el mundo empieza a cambiar de lo nómada al sedentario, empiezan a gestionar negocios y el emprendedor tiene a su lado a un administrador que era como el contador porque le llevaba los inventarios, le administraba el negocio y era su asesor de cabecera. Y hemos venido evolucionando. En 1500, Fray Luca Pacioli le pone orden al concepto de la contabilidad, le da un método. Inmediatamente después nace la primera sociedad de contadores públicos, nacen las primeras escuelas de contadores públicos y desde 1500 para acá hemos evolucionado ya la profesión contable organizada, la profesión contable más estructurada, y hemos pasado por una serie de pasos donde hemos vivido la Primera Guerra Mundial, bueno, la Revolución Industrial, la primera revolución industrial en 1760, hemos vivido las grandes guerras, los grandes negocios, las corporaciones internacionales,
Y el contador y los sistemas contables han tenido que venir evolucionando y cambiando. Y precisamente esa fue la necesidad que vimos en el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, donde un grupo de profesionales multidisciplinarios, en los que participaba también Juan Antonio en aquellos años, ve la necesidad y ve que el Foro Económico Mundial marca los principales elementos que están buscando las empresas, estas nuevas tendencias emergentes, esas habilidades que debe tener la persona, donde cambiamos de ser el profesionista de dieces a ser el profesionista con inteligencia emocional. No nada más buscábamos la aptitud, sino también la actitud. Y aquí me gustaría pasarle, si me permites, el micrófono a Toño para que nos platique un poquito ese desarrollo de allá de 2020 que empieza este concepto. Gracias, Alejandro. A ver, amigos, amigas, ¿alguien ha escuchado esa frase de es que el contador va a desaparecer? ¿Sí? Levanten la mano. No es nuevo, no es nuevo. Créanme que ya en la historia, siguiendo lo que comenta aquí Alejandro, ya ha habido esta idea, ya ha habido esta inquietud. Cuando empezó el Excel, Lotus 1, 2, 3, que muchos de ustedes yo creo que ni saben, a lo mejor están en los libros de historia, ¿sí? Pero el contador ya se decía que en ese momento iba a desaparecer. Luego aparecen los primeros sistemas contables y también se decía que iba a desaparecer. Ahora estamos ante esa misma disyuntiva, pero la verdad es que no es cierto. Nuestra carrera, nuestra profesión, lo que está sucediendo es que está ido evolucionando. Y como esto ya se veía venir, en el Instituto de Contadores Públicos en el año 2020 incluye en su planeación estratégica ante estas inquietudes que está habiendo entre los colegas a nivel nacional, y déjenme decir que a nivel internacional, en el IFAC también se decía eso, se hace un comité que empieza a construir este perfil del contador 4.0. 4.0 es por la cuarta revolución industrial, ahora digital, no por otras cuatro. Es el 4.0 de la revolución digital. Y entonces tenemos que irnos hacia ello. Nosotros lo que queremos es mostrarles en este momento, ante esta imagen, un árbol donde estamos plasmando las competencias que deben integrarse a los conocimientos de nuestra carrera para poder estar como este árbol en el entorno, dando su oxígeno, dando esa alimentación al entorno como debe ser en un ecosistema. Y si les parece, vamos a empezar a leerlo, Alejandro. Sí, claro, con muchísimo gusto. ¿Sí? Con muchísimo gusto, Toño. Nomás me gustaría reparafrasear un poquito lo que estás comentando. En los años 60 del siglo pasado empiezan a desarrollarse las grandes computadoras y las empresas grandes empiezan a ponerlas, ¿no? Entonces viene la primera evolución. El contador dice, ¿y ahora cómo voy a revisar esto? Y nace la revisión del procesamiento electrónico de datos, o PED. Esto estamos hablando mediados de los 60 hasta los 70. Luego viene el desarrollo, como bien dice Toño, del Excel, pero antes viene la computadora personal. Ahora ya la teníamos, no en las grandes corporaciones y en nuestras propias casas, no. Yo recuerdo en el primer despacho en que trabajé, que era un Big Four, no voy a decir el nombre para no quemarlo, el socio director, lo primero que me encargó, yo estaba saliendo de la escuela, bueno, estaba todavía estudiando, lee el manual del monitor. Tanto les preocupaba cómo funcionaba esa cosa que había un manual del monitor. Hoy nomás lo prendemos y lo apagamos, ¿verdad? Pero en ese entonces era así como algo raro, desconocido. Y era un cambio, como bien dice Toño, tan importante porque era cambiar de papel a electrónico. Mucho más disruptivo de lo que hemos vivido ahora. Y aquí viene la figura de la mentalidad de crecimiento. Nuestra profesión, los contadores públicos, estamos sustentados en la mentalidad de crecimiento. Nuestra carrera es resiliente, nuestra carrera es de evolución continua. Y entonces viene el segundo pilar, la ética profesional. Basados en la mentalidad de crecimiento y sustentados en la ética profesional, podemos ser profesionistas exitosos, profesionistas con relevancia en el mercado.
Y en el tronco encontramos todos los conocimientos básicos o hard skills que debe tener un contador en su desarrollo profesional, en su educación profesional. Y aquí viene, y me voy a permitir volverle a pasar el micrófono a Toño, en donde empieza el desarrollo personal, profesional, que tiene que tener un balance de vida. Sí, seguimos con este tipo con esta imagen. Y se dan cuenta que ahí están las materias que nos vamos aprendiendo, desarrollando en nuestra carrera profesional, que esto del contador 4.0 no lo hace a un lado. Más bien esto lo damos por hecho. Pero ahora necesitamos incluirnos en 3 dimensiones, desarrollarnos en 3 dimensiones. La primera tiene que ver con la mentalidad. Anteriormente hablaban de la mentalidad de éxito. Bueno, ahorita lo llamamos mentalidad de crecimiento. Esa mentalidad de crecimiento es uno de los elementos de este árbol. Hablamos de competencias que tienen que ir formando tu mentalidad. La segunda, ahorita vamos a entrar a detalles a cada una de ellas. La segunda tiene que ver con las habilidades. Si se dan cuenta, primero la mentalidad es aquí adentro. Aquí adentro tenemos que trabajarnos. No nada más enfocarnos como tradicionalmente nos enfocábamos, nada más a finanzas, información financiera, fiscal, costos, derecho, no. Ahora hay que considerar los otros elementos como parte de nuestro desarrollo. Mentalidad, habilidades, que ahorita hablaremos de ellas, y luego herramientas. Este renglón de herramientas es el que a lo mejor se entiende como que es del contador 4.0. Vivimos en un mundo de tecnología, de nuevas aplicaciones, como una herramienta como la que estamos viviendo ahorita de Alegra, que nos invitaron a esta sesión. Herramientas que están evolucionando y pensaríamos que el contador nada más tiene que enfocarse al tema tecnológico, pero estamos recapacitando efectivamente a que tenemos que alinearnos bien con nuestra mentalidad y con nuestras habilidades. Y entonces encontrar a un contador más integral, justo lo que se ocupa en estos momentos. A ver, una pregunta. Una leve encuesta. Escuche bien la pregunta. ¿Quiénes tienen de experiencia profesional menos de 5 años? Levanten la mano. Yo la levanto con ustedes más para que no se sientan solos, pero no tengo 5 años. ¿Sí? Bien. ¿Quién tiene entre 5 y 10 años de experiencia? Bien, a más. Entre 10 y 15. 15 y más. Bien. Hasta ahí llegamos ya. ¿Sí? ¿Sí? Ok. ¿Por qué? Porque esta evolución tecnológica quizás nos pueda costar un poco más el adaptarnos a los que tenemos más experiencia en años. Pero aclaro, esto no es un tema de edad. Esto no es un tema de edad. Si nos toca vivir esta era, que está fascinante, la verdad es impresionante lo que estamos viviendo como historia de la humanidad. Si te tocó vivirlo a ti y a mí, independientemente de la edad que tengamos, es que tenemos algo importante que hacer ahorita. Y como contadores también. Entonces, todos estos elementos tenemos que estar atentos a desarrollarlos. Y esto es lo que ocupamos como contadores. Lo hemos escuchado con las pláticas que se han dado anteriormente, que muchos de nuestras compañeras, compañeros que hablaron ahorita ya lo traen integrado. Y es efectivamente así está sucediendo, ¿no? Pero ahora vemos la necesidad, Luis, precisamente de que tenemos que los que tenemos más experiencia, desaprender un poco y empezar a volver a aprender e incorporar nuevas habilidades y competencias. Sí, y fíjate que es algo que pues ha estado pasando, ¿no? Como decíamos, hay que evolucionar y todo esto nos da un margen muy amplio para seguir aprendiendo y para seguir desarrollándonos. Y creo que es algo que nos ha pasado como organizaciones de la profesión contable, ¿no? De repente tenemos un perfil muy específico de qué son nuestras comisiones, de qué son los eventos que hacemos como institutos, como asociaciones, y realmente esta parte también tiene que evolucionar, ¿no? Entonces, porque finalmente somos los que estamos al frente de toda la profesión contable, digamos que estamos en contacto con las cámaras de comercio, con los gobiernos, con todas las actividades que llegan a la contaduría pública y que no necesariamente es algo que
pues se aprende en la escuela o que tenemos así el conocimiento en cualquier lado, sino que se genera dentro de nuestros institutos y que después es compartido por medio de los comités y todo, pero no todos tenemos acceso, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, ¿cómo juntar esta parte de la evolución del contador y al mismo tiempo evolucionar nosotros como organizaciones de la profesión contable? Claro, fíjate que es parte de lo que veníamos comentando. Como líderes de la profesión contable en el Estado y con esa responsabilidad, el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León inicia este proceso de cuál es el futuro, hacia dónde vamos, se apoya en el Foro Económico Mundial y revisa las competencias que debe tener el profesional del futuro para los próximos 5 años. Hemos seguido cada año siguiendo al Foro Económico Mundial, hemos venido adaptando y de concepto de contador 4.0 se evoluciona a certificación de contador 4.0. Hoy ya tenemos para ustedes una certificación profesional en el ámbito personal, no técnico. Tenemos la certificación de conocimientos que avale el Ceneval a través del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que dicho sea de paso está evolucionando. Ya se redujo de 2 días presenciales a un solo día y ahora es digital o es en línea, o sea, ya no va a ser presencial. Hemos venido agarrando la tecnología, también la autoridad. Y principalmente estamos muy alineados a lo que el público y las instituciones educativas y empresas necesitan. Entonces estamos en constante comunicación con directores de carrera de las principales universidades del Estado, estamos en comunicación con gobierno del Estado, con el sector empresarial, estamos viendo hacia dónde va la tecnología, hacia dónde va, y estamos incorporando comisiones de trabajo específicas, capacitación para los docentes y capacitación para los asociados. Y en esto, uno de los que ha participado fuertemente, como comentaba, desde el inicio fue Toño. A él le tocó el año pasado como presidente del instituto evolucionar el perfil a la certificación y en este año estamos cambiando a lo que conocíamos como embajadores del concepto Contador 4.0, ahora son embajadores de la certificación del Contador 4.0. Y pues bueno, de repente es como, parece el lenguaje común, ¿no? Decir, no, pues es que tenemos que cuidar más nuestra mente, tenemos que cuidar más nuestro cuerpo, pero lo de nosotros, lo de los contadores públicos es algo muy técnico, es algo que requiere cierta especialización. Tenemos una cédula que nos avala como contadores públicos, estamos bajo el ojo constante de la Secretaría de Hacienda. Entonces, ¿cómo combinar esa parte de mentalidad, pero también con la parte de herramientas? ¿Cómo es esta evolución? ¿Cómo son los 3 puntos que tenemos ahí? Sí, recuerden que lo que estamos hablando son de competencias que hay que integrar. La parte técnica hay que continuarla, ¿sí? Como decía ahorita Pamela, Itzel, el cumplimiento fiscal, el tema de cada miscelánea cada año, los cambios, los que nos dedicamos a lo fiscal. Pero esto del contador 4.0 no es nada más para los que nos dedicamos a la parte contable fiscal. Dentro de la carrera contable, pues tenemos los que son de finanzas, los que son de costos, los que están en control interno. Hay muchas aristas. Las funciones que van a venir después, pues se van a transformar con esas herramientas y es a través de estas competencias, integrando esas herramientas, lo que nos va a permitir hacer nuevos roles como contadores en las empresas. Crear nuevos servicios para los que tenemos un despacho, crear nuevos despachos de servicios nuevos donde esté mezclada la tecnología y hacia allá es donde vamos a estar evolucionando. Pero debemos de estar bien atentos a que tenemos que primero cuidarnos nosotros como seres humanos, integrarlo. Y ahí está el tema primero de la mentalidad. Incorporar estas características, estas competencias en la mentalidad de crecimiento, el emprendimiento. Los contadores, pues con el conocimiento que sabemos, empujamos muchas iniciativas, ya sea en una empresa, si trabajo en una empresa, o ya sea hacia con mis clientes, hacia nuevos clientes, nuevas oportunidades. Tenemos esa habilidad de emprendimiento y la tenemos ahí, nada más que algunos no hemos levantado la chispa, ¿verdad? Para hacerla crecer. Entonces el emprendimiento es algo que tenemos que desarrollar más. El pensamiento futuro, innovador, lo que tenemos aquí, compromiso social. ¿Por qué somos contadores públicos, Alejandro?
¿Por qué? Precisamente porque nos dedicamos a la profesión y hacia los emprendedores, hacia el gobierno, hacia el público en general. En 1950 cambia el instituto de nombre de contador público titulado a contadores públicos, precisamente para darle esa fuerza de evolución del contador que era tenedor de libros Sí. con un aspecto de técnico superior universitario, a un profesional que se vuelve el aliado estratégico de los negocios y el médico de las empresas. Hoy actualmente, después de la pandemia, necesitamos mucha gente como ustedes, que son los médicos de las empresas, porque el empresario para poner su negocio o para emprender no necesita, como necesitamos para poder manejar un vehículo, una licencia de manejar, tenemos un examen, o para poder ejercer una carrera profesional necesitamos una licencia que se llama cédula profesional, pero para ser emprendedores no necesitamos más que toda la voluntad. Pero a veces, y con todo respeto, hay emprendedores que son como burros motivados, ¿no? Van sin freno, pero no toman controles, no se asesoran adecuadamente, y es ahí donde van dejando un montón de problemas, y necesitamos los médicos de las empresas, los aliados estratégicos de México, que somos nosotros, para poderlos atender. Aquí nada más para aclarar algo más, precisamente el por qué somos públicos, ahí estaba ya enfocado el compromiso social, porque nos tienen confianza. Debemos transmitir confianza hacia los clientes pequeños, medianos y grandísimos, ante todos. Pero ese compromiso social ahorita estamos haciendo alarde de él, que tenemos que desarrollarlo aún más. Aprendizaje continuo. Levantamos la mano ahorita los que decíamos que teníamos más años de experiencia. Esto no es un tema de edad, y la neurociencia, la neuroplasticidad dice que podemos seguir aprendiendo en cualquier edad que tengamos. Nada más hay que seguir un entrenamiento continuo también nosotros. Entonces, esto de aprender nuevas competencias no es algo que esté limitado nada más a los jóvenes o a los que están iniciando. Quizás para los que tienen menos de 5 años, menos de 10 años, esto lo ven muy natural. Pero los que teníamos más años, pues nos toca hacer ahorita ese enlace para hacerles ver que todo esto se puede desaprender y aprender nuevamente, e integrarlo a lo que ya conocíamos y que veíamos en el tronco, a las finanzas, a lo fiscal, a la información financiera. ¿Sí? Y fíjate, Toño, que ahorita recuerdo, hace algunos años me tocó conocer a uno de los socios fundadores de Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. El instituto se fundó en 1948. El señor ya tenía algo así como 80 y tantos años, y en ese momento era director de sistemas de un banco a nivel mundial. O sea, él que se educó antes de la Segunda Guerra Mundial, le tocó esa resiliencia y esa innovación y ese crecimiento y ese emprendedurismo, y logró ser director de sistemas de un banco nacional. Entonces, sí se puede. Evidentemente, esa generación que nació sin un celular, sin una computadora, y todo eso era ciencia ficción, le tocó vivirlo y hasta liderarlo, ¿no? Sí. No, y la verdad es que es bien importante este cambio de mentalidad, porque a veces no nos las creemos, ¿no? A veces como contadores nosotros mismos decimos, no, pues es que generamos la información, no, pues es que arreglamos las cuentas de las empresas. Y la realidad es que este título que ha puesto dentro del 4.0, que es el aliado estratégico del mundo de los negocios, la verdad es que es bien importante creérnoslas como contadores, estar de acuerdo con esta aseveración. Yo siempre lo he visto así, porque cuando hay gente que dice, no, pues que ustedes no toman las decisiones, déjame decirte que no estoy de acuerdo, ¿no? Porque cuando nuestra mamá nos regañaba y nos ponía ciertas restricciones y nos decía, ¿qué vas a hacer?, ella no tomaba la decisión. Nosotros decíamos, sí voy a hacer eso, mamá, pero realmente ella con la chancla en la mano era quien tomaba la decisión por nosotros. Y realmente nosotros, con toda la información que generamos, que sabemos cómo están las empresas, porque muchas veces los dueños tienen un ideal de su empresa, tienen un ideal de su negocio, pero nosotros sabemos los pesos y centavos. Y la verdad es que es bien importante creerse en esa parte de mentalidad, crecer y saber que tenemos esa información, que somos realmente un aliado del negocio, ya sea en la vida profesional independiente o como parte de las empresas, y que eso lo tenemos que saber, ¿no? Y tenemos que crecer y creérnoslas nosotros también. Ahora cuéntanos un poco más de las habilidades que tiene el Contador 4.0. Fíjate, Luis, que
Partimos de la mentalidad de crecimiento y tenemos un pensamiento estratégico como parte de la mentalidad de crecimiento. Y de aquí evolucionamos a una habilidad de tener visión estratégica. El cuerpo es algo hecho por Dios que no lo entendemos, pero el cuerpo aprende y vas desarrollando habilidades de acecho, habilidades de escucha, habilidades. Dios te va poniendo una función y te adota de esos dones y los tenemos que desarrollar. Y en este crecer profesional, en este crecer como persona, vamos desarrollando esas habilidades de ser líder activo, de visión estratégica. Y hay una muy importante que en el proceso de la certificación, que es como un entrenamiento para que te desarrolles como contador 4.0, hay un choque muy fuerte en el cual vivimos una experiencia de cambio de mentalidad a desarrollo de habilidad de inteligencia emocional. ¿Nos quieres participar un poquito cuál fue tu evolución? Porque los dos tomamos juntos este proceso de contador 4.0 y nos graduamos, gracias a Dios, ¿no? Sí, precisamente ahorita vamos a hablar un poquito de ese proceso de certificación del contador 4.0, porque es el enfrentarte un poco con lo que vienes pensando, con tu estructura mental y sobre todo evidenciar habilidades. Aquí tenemos plasmadas las habilidades a desarrollar por un contador de la era digital. Voy a mencionar algunas donde creo que hay que resaltar más. Liderazgo activo, ¿sí? Vernos como líderes. La verdad, por nuestra capacidad de comprender lo que es una empresa, de conocer las entrañas de una empresa, podemos realmente dar una asesoría quirúrgica, una recomendación quirúrgica, ¿sí? Entonces, para eso, pues necesitamos sentirnos verdaderamente que somos capaces de ese liderazgo y no aquel mal famoso del contador que está ahí en un rincón con muchos papeles encima y que nadie lo pela, ¿no? Ese papel de liderazgo hay que retomarlo. La inteligencia emocional. Me han gustado mucho las ponencias del día de hoy de Pamela, Itzel, de Roberto, porque se están abriendo a explicar lo que ellos hacen y también a mencionar incluso sus dudas, temores, errores. Yo les pudiera compartir qué errores, pero me ocuparía todo el día para explicarles mis errores que he tenido, pero han sido de mucho aprendizaje. Pero es parte de la fortaleza, ver eso como fortaleza la inteligencia emocional y empatizar con los demás, empatizar con el cliente, empatizar cuando hay que dar también una mala noticia o decirle a un cliente, te estás equivocando, estás cometiendo estos errores. Eso, pues hay que desarrollar esa situación. Negociación. Somos negociadores naturales en el día a día, pero con la información que tenemos y la capacidad que tenemos, podemos ayudar a temas de negociación importante en nuestras empresas, en nuestros clientes. Algunos clientes a mí me han involucrado en la negociación de ventas de empresas y ha sido fascinante esa experiencia y también muy rentable. ¿Sí? Entonces, son servicios que han sido nuevos, que no los tenía en un principio en el despacho y que después vas viendo oportunidades cuando empiezas a desarrollar estas habilidades, como aprendiendo, practicándolas y interiorizando un poco más. El tema de colaboración y trabajo en equipo. No somos islas los contadores, no somos islas, ¿sí? Hay que hacer énfasis hace rato en delegar, en enseñar a la gente. Yo creo que ahí está la clave de un contador exitoso, de una contadora exitosa, ¿no? Cuando empiezan a compartir lo que saben, no con el temor de que, híjole, es que ahora vas a ver él y me va a quitar clientes y me va... No, va el aprendizaje haciéndose cada vez mayor. Y pues es algo que empezó el año pasado. Ahorita acá en el despacho ya somos 12 certificados. Pues eso me está dando a mí como líder de despacho una nueva visión de lo que podemos lograr. Porque en la certificación no es nada más ir a sentarse ahí, Alejandro, ¿no? Es correcto. a ver, platícales lo que vivimos en la certificación, ¿verdad? Sí, yo recuerdo cuando, yo ya venía como embajador del concepto o del perfil contador 4.0 dando pláticas, ¿no? Así como esta plática, ¿no? Y cuando llegó la certificación pensé que entendía y conocía claramente el concepto, pero te topas con el rompimiento de este proceso de la mentalidad,
de enfrentarte a tus miedos, a tus creencias, a romperlas, a liberarlas, a evolucionarlas. Y esto te da el crecimiento y te emerge en el desarrollo de las habilidades. Uno de los grandes retos que yo tengo en mi profesión como despacho internacional es el tema de la globalización, y seguramente muchos de ustedes lo tienen, ¿no? Tener que convivir con gente de otras culturas, de otros países, con otras creencias, y no cometer esos errores técnicos de, pues, decir una cosa inapropiada con un cliente de, no sé, del rango asiático, ¿verdad? Que tiene una otra cultura, o del Medio Oriente. Entonces tienes que tener esa negociación, esa visión, ese deseo de crecer, y cada vez que voy a tener junta con un país nuevo o con una gente de un país nuevo, échate un clavado a su cultura, a sus problemas, a esto, a tener temas de negociación, a temas de conversación. O sea, estar pensando con un pensamiento global que tiene muchos y grandes retos, ¿no? Porque principalmente hay temas que no se plasman en los periódicos, no se plasman en las revistas. Hoy estamos en un mundo muy socialmente amplio, y eso me habla de la habilidad de tener una comunicación asertiva con ellos, buscar una colaboración de un trabajo en equipo con gente de otra cultura, de otros idiomas, etcétera. Y estos son retos que el cuerpo desarrolla esas habilidades, ¿no? ¿No? Y la verdad es que hemos visto cómo pues hay quien evoluciona naturalmente, ¿no? Entonces lo vemos aquí con nuestros influencers que ponen temas que a lo mejor eran sagrados para los contadores, que manejábamos solo en nuestros despachos y que no compartíamos con los demás, y que ellos han ayudado a bajar de nivel esta información a todos los clientes, y a lo mejor en contrario de lo que se tenía un pensamiento tradicional de que bueno, es que eso nos va a quitar chamba, ¿no? No, al contrario, ellos han difundido toda esta información y ha ayudado a que la gente tenga esa curiosidad y decir, oye, no había pensado eso, oye, me falta esto, ¿no? Entonces, esa parte de la comunicación ya la vemos como muy natural en ellos. Sí. Hay algunos que necesitamos un poquito más de ayuda, entonces, bueno, esta certificación creo que nos va a ayudar mucho. Y esta parte de herramientas es muy importante, ¿no? Porque creo que últimamente ha sido como la amenaza para nosotros, ¿no? Y ha sido la amenaza constante desde, como decías acá, Alejandro, que te pusieron a leer el manual del monitor porque era todo un hito ahí en el despacho. Después el Excel, los ERPs, y ahorita la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, creo que como contadores hemos aprendido a utilizar todas estas amenazas y las hemos convertido precisamente en herramientas, ¿no? ¿Qué nos dicen de esta parte del contador 4.0? Sí, fíjate que es un tema muy importante porque se ha focalizado mucho en el ser experto en la herramienta, pero si no tienes el balance de la mentalidad y el uso de tu capacidad y de tus habilidades, la vas a utilizar mal, o la vas a utilizar con malos fines, ¿no? Entonces, sí hacemos mucho énfasis en conocer y poder utilizar la herramienta, pero alertamos a las personas que están colaborando en este proceso de la certificación que tiene un riesgo el irte a ser súper experto en el tema, porque es difícil ser experto en el tema de aplicación fintech y en costos o en finanzas. O sea, vaya, si ese es tu giro y te vas a dedicar a eso y vas a ser asesor de fintech, y dale, pero si quieres seguir manejando lo tradicional, es utilizar la herramienta y no perderse en irse a ser el experto en ese uso de ese sistema, porque puedes perder más, o sea, puedes ganar poco y perder lo que ya tenías, ¿no? Esta dimensión precisamente de herramientas no significa que tengamos que hacernos especialistas, como dice Alejandro, de todo lo que están viendo aquí en pantalla. Es saber para qué funciona, saber cuándo aplicarlo, saber cuándo ponerlo en tu estrategia de negocio, en tu modelo de negocio, saber que hay que cuidar, por ejemplo, la seguridad de la información en este entorno digital, saber que tenemos que tener herramientas de innovación como la que nos platicó Roberto con H hace un momento, ¿no? Y hay muchas más. ¿Cómo eso integrarlo en nuestra vida diaria en la solución de problemas? ¿Sí? Cómo las tecnologías nuevas de inteligencia artificial, como la que como la que tiene Alegra, como una aplicación, como una solución, cómo nos puede ayudar a quitarnos el ser contadores capturistas e incluso analistas, sino enfocarnos más a lo que es la asesoría, la estrategia. Porque ahí es donde vamos a agregar más valor en la era que estamos viviendo, en la asesoría y en la estrategia. Y la asesoría y la estrategia requiere sí conocimiento,
pero también la suma de todo lo que estábamos viendo ahorita, habilidades, cómo llegar en el mensaje, cómo negociar, cómo pues tantas cosas, tantos retos que pudiéramos tener en el día a día, ¿no? ¿Sí? Entonces estas herramientas son algo que tenemos que ya tener dentro de nuestra mochila, ¿no? Y ya para ir finalizando, ¿sí? Nomás para complementar, ahorita decís algo muy importante, aprender a delegar. En este contexto del manejo de las herramientas, tienes que confiar en un experto, tienes que saber, o sea, en lugar de tú volverte el experto, Sí. es tener el experto de tu lado, que sea tu parte de tu equipo, o un asesor externo que sea de tus confianzas, en quien puedas delegar el que tengas un experto en aterrizar la estrategia, en poner el objetivo claro y darle el indicador de cumplimiento, etcétera, para efectos de que logres el objetivo, porque si no, es como querer ser experto en fiscal, en finanzas, en costos, en seguridad social, en derecho, en comercio exterior, es prácticamente imposible. Sería lo mismo ampliar tu abanico de conocimiento, te vas a diluir, ¿no? Te vas a dispersar. Hay un libro para mí fue muy revelador, fue en el 2017-18 cuando lo leí, que se llama El final de la contabilidad. El final de la contabilidad, uno de los autores era Baruch Lev, y les sugiero que lo vean o que agarren una síntesis ahí en el ChatGPT y lo vean más rápido, ¿sí? Para que vean que sé cómo aplicar esto, ¿sí? Pero entiendan que no significa que los contadores se van a acabar. Más bien habla de hacia dónde tenemos que ir agregando valor a lo que están ocupando el mercado actualmente, haciendo uso de estas herramientas, ¿sí? Con el pensamiento y con la visión estratégica y con todo lo demás, ¿no? Entonces, desde hace años se viene viendo esto y ese libro es muy revelador, que lo pudieran ustedes también leer, ¿sí? Y ahora, pues coméntenos, todo esto está bien padre, pero ¿y a dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo juntamos todos estos conocimientos? Porque realmente está muy amplio, toca muchos temas, y si bien no hay que llegar a fondo a cada uno de ellos, pues es importante verlos todos juntos, ¿no? Sí, con muchísimo gusto, Luis. El primer módulo es el módulo de la mentalidad y aquí le dedicamos 20 horas presencial, bueno, 16 horas presenciales. Se supone que son 4 de trabajo en casa. A mí me tomó como otras 12 de trabajo en casa. Quizás a Toño le tomó menos, ¿verdad? Cada quien es en su desarrollo 30 minutos personal. acabé yo todo. Yo también ahí tuve un detalle ahí no, no es cierto, no, ya lo traía, no. No, la verdad se lo recomiendo mucho. Y es una reordenación de tus creencias y de tu estructura mental, pero te va enfocando hacia un desarrollo personal más integral, más holístico, más óptimo. Y en base a esto pasamos al segundo módulo. Es el programa de certificación del Contador 4.0 del que estamos hablando, que se imparte ahí en el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Y es un lugar donde nos acompañamos los contadores en todas nuestras dudas en el camino profesional. Y más en este cambio de roles y tanta adopción de herramientas. Este es un medio que se creó para demostrar que tienes esas habilidades, que las comprendiste. Porque hay un examen al final precisamente. Tenemos un módulo 2 de habilidades, tenemos un módulo 3 de conocer en qué se aplican esas herramientas, pero al final tenemos un examen que tienes que presentar, pero no es un examen teórico de a ver si lo aprendiste. Es un examen demostrativo donde tú tomas un tema en el que tú te especialices y demuestres cómo de alguna manera has aplicado estas herramientas cumpliendo una serie de requisitos que se establecen ahí. ¿Han escuchado las certificaciones de conocer? ¿Sí? Bueno, es algo que sigue más o menos esa misma estructura, tiene la misma formación. ¿Para qué? Para que entonces el contador no nada más estemos buscando lo que es el conocimiento técnico, de actualización técnica, sino que ahora también estemos buscando lo que es el desarrollo de competencias. Y entonces ahora sí puedes demostrar a tus clientes que estoy certificado en la certificación general, en la certificación fiscal, que tengo ciertos diplomados, pero que también tengo el certificado 4.0, el que me hace
apto para la era digital que estamos viviendo. ¿Sí? Bueno, ¿y qué nos comentan ya como mensaje final para todos los contadores que están aquí? ¿Cómo nos acercamos a este ideal, ¿no? Sabemos que pues está la certificación, sabemos que tiene que haber un cambio de mentalidad, pero ¿cómo nos dirigimos hacia este camino? Yo creo que lo primero que hay que tener en mente es que mientras existan empresas van a existir contadores. A lo mejor cambiamos de forma, cambiamos de nombre, cambiamos algo, porque a lo mejor ahora vamos a ser licenciados en información financiera y bancaria y no sé qué, pero no deja de ser una ramificación de la carrera de contador público, ¿no? Perderle el miedo a que esto va a desaparecer, enfrentar el reto y seguir con la mentalidad, como bien decía Itzel hace rato, de superación, de crecimiento y darle para adelante sí o sí en la vida, ¿no? Acudir a este tipo de eventos como los que está haciendo Alegra, que felicito y agradezco la invitación, porque precisamente nos hacen el abrir nuestra mente y saber que en el camino estamos todos nosotros, ¿no? Cuando te incorporas también a un instituto de contadores públicos, a un colegio, en la asociación Exatex, lo que vivimos el jueves pasado, cuando nos comparten conocimientos, eso nos ayuda a estar en el entorno, en el ambiente, y estás demostrando que estás apto para lo que estás viviendo, ¿no? Entonces mi invitación es, atrévanse a tomar la certificación del Contador 4.0, vivan esa experiencia para que empiecen a ver la diferencia en ustedes y también en sus equipos de trabajo. Yo lo estoy viviendo ahorita y la verdad es que ahorita tengo una visión mucho más de crecimiento de la que tenía hace 2 años. ¿Por qué? Porque entonces ya me estoy llevando en el equipo a gente que está pensando también en grande y que están trabajando con sus mismas limitantes de estar viviendo una nueva era que nos está de alguna cosa queriendo amenazar. ¿Sí? Y a través de la alianza que tiene Alegra con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, los invitamos a que nos visiten al Instituto de Contadores Públicos, que se integren con nosotros, que vivan este proceso de certificación profesional. Es un proceso de 40 horas de formación, en unos 3, 4 meses puedes lograr la certificación profesional, vale muchísimo la pena y hay un cambio verdaderamente en tu persona. Los invitamos a participar. Y yo me atrevería a agregar algo más. La verdad es que a veces tenemos un poco de miedo de compartir con colegas porque son nuestra competencia, porque nos van a robar clientes, porque muchos pensamientos que tenemos que tiene que ver con este cambio de mentalidad, pero la realidad es que juntos somos más fuertes, es una realidad, ¿no? Y es una comprobación los 100 años que tiene el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, los 75 años, 76 casi que tiene el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, tantas organizaciones que agrupan contadores, está la Asociación de Exalumnos de FACPIA, la Asociación de Exalumnos del TEC de Monterrey que tengo el privilegio de presidir, y la verdad es que no tengan miedo a juntarse con más contadores, a intercambiar ideas, a meterse a los institutos, a participar en las comisiones. Si en sus universidades no hay asociaciones de exalumnos, háganlas ustedes, convivan con las demás universidades, démonos esa oportunidad de formar un grupo. Alegra es algo que está haciendo muy bien, que es juntarnos a todos nosotros para compartir conocimientos y experiencias, y es algo que va a ser muy valioso ahorita y en el futuro. Entonces los invito a que sigan esta tendencia de estar juntos, de estar unidos, porque somos una profesión de las más organizadas en todo el mundo, entonces creo que es bien importante que lo hagamos y lo sigamos haciendo juntos. Muchas gracias. Gracias.